Hola, buenos días muchachos, les habla el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendice a mis alumnos, a nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema de descripción angular del movimiento circular. Aquí un ejemplo de diferentes puntos en la Tierra, por estar a diferentes distancias del eje de rotación, se mueven a velocidades lineales diferentes. Sin embargo, todos los puntos de la Tierra, sin importar su distancia al eje de rotación, debe dar una vuelta completa, que esto debe de girar en un ángulo completo de 360 grados. De esta manera, en estos casos, es más práctico cuantificar el movimiento circular mediante un ángulo de giro. Por esta razón, en el estudio del movimiento circular se utiliza la cantidad de física llamada desplazamiento angular. El desplazamiento angular de un cuerpo en el movimiento circular es igual al ángulo que corta su vector de posición. El vector de posición en el movimiento circular tiene su origen en el centro de la trayectoria circular. Si los vectores en posición del cuerpo en los instantes de t del tiempo inicial y el tiempo final son respectivamente al radio del radio inicial y radio final, el ángulo entre estos dos vectores se representa que el vector de posición ha rotado durante el intervalo del tiempo t menos t0. Y aquí tenemos la rotación, se va haciendo el ángulo en medio del vector. Y bueno, los ángulos se miden normalmente en grados, de tal manera que el ángulo completo tiene 360 grados. Sin embargo, para los problemas del movimiento circular es conveniente introducir otras unidades de ángulo. En el movimiento circular, a mayor distancia recorrida, corresponde un mayor desplazamiento angular. Esto sugiere la idea de medir y definir el ángulo mediante la longitud de arco. Para el ángulo completo, esta longitud es igual a la longitud de la circunferencia. Si el desplazamiento de θ le corresponde la distancia recorrida d sobre la trayectoria circular de radio r, ese ángulo se puede cuantificar mediante la relación de θ es igual a distancia sobre el radio. El desplazamiento angular es igual al cociente entre la distancia recorrida y al radio de la trayectoria circular. Si el camino recorrido es igual a la circunferencia, entonces el ángulo sería θ es igual a 2pi por radio entre el radio y nos quedaría 2pi. Definido así, el ángulo obviamente no se mide en grados, sino en otra unidad. Esta unidad se llama radian y su símbolo es el rad. Es un desplazamiento angular de un radio que ocurre cuando la distancia recorrida en el movimiento circular es igual al radio de la trayectoria circular. Ahora bien, la rapidez angular es una cantidad física que representa la distancia recorrida en una unidad de tiempo, normalmente en segundos. Al describir el movimiento circular se requiere una cantidad análoga a la rapidez lineal, pero que se relaciona no con la distancia, sino con el ángulo. Esta cantidad se llama rapidez angular. La rapidez angular es igual al desplazamiento angular realizado en una unidad de tiempo. Su fórmula para la rapidez angular sería W es igual a 2pi sobre t, que viene siendo el periodo. La unidad de rapidez angular es el radian por segundo. Y aquí tenemos que es rad sobre segundo. Si el cuerpo da una vuelta completa, el desplazamiento es igual a 2pi radianes y el tiempo es igual al periodo. En términos de la frecuencia, la rapidez angular se expresa como W es igual a 2pi por frecuencia. Ahora bien, en la página de su libro 121 viene este problema que dice: una lavadora de carga frontal, el tambor da hasta 1200 revoluciones por minuto cuando seca la ropa por centrifugado. Inciso A, ¿cuál es la frecuencia de rotación? Inciso B, ¿cuál es el periodo de rotación? Inciso C, ¿cuál es la rapidez angular? Y inciso D, si el radio del tambor es de 30 centímetros,
cuáles son la rapidez lineal y la aceleración centrípeta. Y bueno, aquí tenemos que sacar nuestros datos. Tenemos de datos lo que son las revoluciones por minuto, que son 1200. Nos está pidiendo el inciso A, nos pide la frecuencia, el inciso B nos pide el periodo y el inciso C nos pide la rapidez angular. Y bueno, primero tenemos que convertir las revoluciones por minuto a frecuencia. Esto lo vamos a hacer mediante una formulita que dice que las revoluciones por minuto sobre 60 nos va a dar igual a los hertz. Y ya sabemos que los hertz es frecuencia. Entonces tenemos que 1200 revoluciones por minuto entre 60 nos va a dar igual a 20 hertz. Entonces aquí ya tenemos el inciso A. El inciso B nos está pidiendo cuál es el periodo de rotación. Nosotros, si revisamos nuestros apuntes, tenemos una fórmula que dice que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces ya tenemos que T es igual a 1 sobre 20 y esto nos va a dar igual a 0.05 segundos. Este es el periodo, 0.05 segundos por cada vuelta que va a dar. Ahora el inciso C dice cuál es la rapidez angular. Nosotros acabamos de ver que la rapidez angular viene siendo W es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces tenemos que 2pi sobre el periodo, que viene siendo 0.05 segundos, nos va a dar un valor de 125.66 radianes sobre segundo. Y el inciso D nos dice si el radio del tambor es de 30 centímetros, cuáles son la rapidez lineal y la aceleración centrípeta. Aquí no está hablando de centímetros, pero nosotros tenemos que trabajar en metros. Entonces, para sacar eso tenemos que la velocidad es igual a 2pi por radio sobre el periodo. Sustituimos los valores 2pi por 0.3 metros. Los centímetros los cambiamos a metros, nos va a dar 0.3 metros sobre el periodo, que vendrían siendo 0.05 segundos. Esto nos va a dar una velocidad de 37.69 metros sobre segundo. Y la aceleración centrípeta va a ser igual a sobre R. Aquí vamos a tener que esto es igual a 37.69 al cuadrado sobre 0.3 y la aceleración va a ser igual a 1420.53 sobre 0.3 y la aceleración va a ser igual a 4735.12 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí se terminaría ese problema. Y bueno, muchachos, de tarea, por favor, realizar la actividad de la página 120 de su libro de texto. Ahí se las puse, pero bueno, ya revisarán. Y es cuántos grados corresponde a un radián y cuántos radianes corresponde a un grado. Bueno, muchachos, por mi parte es todo. Que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Chao.